vamos a ver una analogía entre lo que es el universo. Nosotros somos la materia inteligente, el cerebro, surge a través del polvo de las estrellas, somos materia también, y vamos a ver esa analogía y cómo la música también está relacionada de una forma metafórica con nuestro origen del universo. Antes de empezar, voy a hacer un breve resumen de lo que son las neuronas, de lo que estamos hablando y de las dendritas y otros términos que a lo mejor algunos de ustedes no conocen y así facilitar mucho mejor de lo que vamos a hablar. Entonces, la neocorteza o corteza cerebral es la estructura de elección de muchos teóricos y científicos, puesto que es en esta región de aquí donde está su actividad está relacionada con aquello que nos hace ser humanos, es decir, la imaginación, la capacidad de escribir, el lenguaje, todo esto es un producto de nuestro cerebro y sobre todo está relacionado con la actividad de la corteza cerebral. Esta es como bien se indica, la corteza cerebral está en la superficie del cerebro, tiene aproximadamente entre 1 y 4 milímetros, dependiendo de las regiones, y esto se llama la corteza gris, pues tiene un aspecto grisáceo, y esto que es blanco es la sustancia blanca. Al final es bastante sencillo todo. Entonces, esta sustancia blanca está formada por fibras, como cables, y la corteza, que es la parte que recubre nuestro cerebro, está formado por miles de millones de unas células nerviosas que se llaman neuronas. El cerebro no tiene colores, no se pueden visualizar su contenido, es como una sustancia que es como gelatinosa. Entonces, para visualizarlas hay que tener tinciones especiales, como es una clásica que es el método de Nissel, en donde podemos ver que las células se tiñen en azul, aquí son pequeños puntos, y se ven que la corteza cerebral está formada por capas, ¿no? Pues bien, ¿qué ocurre? Que las células, cuando durante muchos años pues no se conocía el cerebro como pequeños glóbulos, elementos pequeñitos, y luego entre los elementos hay una sustancia, que era el neuropilo, se llama, que no sabía lo que era. Con la introducción de las técnicas selectivas se empezó a visualizar que las neuronas tienen unas prolongaciones que son como árboles, y de hecho dendrita en griego significa árbol. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta este tipo el origen de estas técnicas. Vemos aquí es un método muy interesante en este caso, que es la combinación del método de Nissel, que tiñe todas las células, y el método de Golgi, que fue descubierto en 1875, en el que las células, unas pocas, se tiñen todas sus prolongaciones. Y aquí vemos una célula y aquí vemos otra teñida con sus prolongaciones. Y la ventaja de los métodos para teñir el cerebro tienen que ser selectivos, porque si tiñéramos todas las células del cerebro sería tan denso lo que hay en el cerebro que sería imposible penetrar. Es un bosque neuronal, como veremos después, pero que tan denso que todo está en contacto con todo. Es imposible adentrarnos. Aquí solamente hay ahora mismo 20 células y ya es dificilísimo empezar a ver lo que hay dentro. Si aquí ponemos todas las células con sus prolongaciones, esto sería imposible el poder penetrar en el cerebro. Y así, con estas técnicas, ahora sabemos que las neuronas, las células nerviosas, tienen el cuerpo celular, tienen unas prolongaciones que se llaman dendritas, luego tiene una prolongación única que es como un tubo por donde sale la información que se procesa, y en general las dendritas es como el aparato receptor, recibe la información y el axón es el que emite la información. Es como un pequeño ordenador donde la dendrita es el receptor y el axón la salida. Y a medida que va saliendo esta información conecta con las células vecinas y estas son las conexiones locales. Bien, pues esto es un resumen de lo que voy a hablar de dendritas, de axones, etc. Entonces voy a continuar con estas bellas palabras de Cajal, que siempre las comento en todas mis conferencias, o en casi todas, porque hablan de la belleza y de la importancia del estudio del cerebro. Cajal fue el padre, se considera el padre de la neurociencia moderna y gracias a sus estudios representa un antes y un después en el estudio del cerebro. Entonces, cuando Cajal empezó a estudiar el cerebro, dijo estas bellas palabras: sentía yo entonces vivísima curiosidad, algo novelesca, por la enigmática organización del órgano del alma.
Conocer el cerebro, nos decimos en nuestros entusiasmos idealistas, equivale a averiguar el cauce material del pensamiento y de la voluntad, de crear estas fantásticas miniaturas. Esto es el producto de nuestro cerebro, lo que hemos visto hace un momento, la música, la creatividad, ese tipo de actividades son actividades de nuestro cerebro. La pintura, todo esto es el producto de las conexiones de nuestro cerebro, que a lo largo de los siglos han evolucionado y hemos sido capaces de construir, inventar objetos, etcétera. Es decir, que el estudio del cerebro es importantísimo porque es la esencia de nuestra humanidad. Nosotros somos nuestro cerebro, es lo que hace que seamos capaces de hacer todas estas grandes cosas maravillosas, aunque normalmente no lo tengamos casi nunca en cuenta, no meditamos sobre esto. Pero no solamente es importante desde el punto de vista también humano, en el sentido teórico, filosófico y científico, sino porque las alteraciones del cerebro dan lugar a enfermedades tremendas, como es la enfermedad de Alzheimer, la demencia, esquizofrenia, epilepsia, Huntington, Parkinson y muchas otras. Y por eso es crítico conocer cómo está organizado el cerebro para poder combatir las enfermedades. No se puede entender una enfermedad bien si no sabemos cómo es esa estructura cuando es normal. Así es que uno de los objetivos fundamentales de la neurociencia actual es tratar de conocer cuál es el diseño del cerebro, cómo está creado, cómo está compuesto y cómo estos circuitos del cerebro dan lugar a las funciones tanto normales como en el cerebro enfermo. Es decir, cómo está hecho ese cerebro, vamos a ver cómo se construye, vamos a tratar de hacer modelos para poder comprenderlo mejor, como veremos a continuación. Y aquí empezamos ahora un viaje al interior del cerebro. Aquí vemos, este es el universo y este es el sistema nervioso. Aquí estamos hablando de dimensiones de 31 trillones de kilómetros y veremos en un momento que estas imágenes son parecidas al sistema nervioso. Esto es una milésima de milímetro y aquí hablamos de miles de millones de kilómetros, es increíble. Este es un sistema nervioso, vemos aquí unas células que están en rojo, que son las neuronas, y esas son sus conexiones. Y esta simulación del cerebro, del universo, vemos que estos son galaxias que están unidos también por lo que se llaman los filamentos gravitacionales. Esto cuando yo vi el otro día en Heidelberg, este es un ordenador que es el que se utiliza también para hacer simulaciones nuestras del Human Brain Project, como veremos a continuación. Y me quedé impresionado por el enorme parecido que hay entre el universo y el sistema nervioso. Por eso lo que hablo, de una forma metafórica, es el origen de nuestro cerebro. Nosotros somos una pequeña mota de polvo en este universo, que este es el universo conocido, en una simulación, en un superordenador con miles de partículas, y vemos a lo largo de este viaje al interior, de un viaje al universo, en tan solo 5 minutos, donde empieza con el Big Bang y empieza a visualizar este maravilloso simulación del cerebro. Y cuando uno ve eso y yo llevo muchos años estudiando el sistema nervioso y veo esas imágenes, pues te quedas impresionado de la semejanza. Y es lo que vamos a ir hablando, que a través del universo, la materia y el cerebro y luego el Alzheimer, pues es una forma más entretenida de explicar hacia dónde vamos, cómo podemos abordar el problema de la enfermedad de Alzheimer y también pasar un rato un poco más agradable y pues, más divertido, ¿no? Entonces vamos a meditar. Primero vemos la Tierra, que la Tierra es una maravilla, es un planeta precioso, que yo sepa, por lo menos que yo no haya visto, no hay un planeta tan bonito como la Tierra. Aquí vemos los blancos, los azules del mar, las nubes, los bosques, los desiertos, es una maravilla. Pero ahora meditamos sobre el origen del universo. 13.600 millones de años antes que había el Big Bang origina, se piensa que, pues, lo pregunto muchas veces, nadie te contesta, no sabemos qué es lo que hay antes, el milisegundo antes del Big Bang, pero tampoco sabemos si hay otros universos. Pero lo que conocemos ahora mismo es que nuestro universo son 13.600 millones de años, la Tierra tiene nada más 4.500 millones de años. El primer organismo vivo que se llama LUCA, en inglés, que es es el primer organismo que se originó en la Tierra y que del cual venimos todos, tiene 3.500 millones de años. Las primeras neuronas, 600 millones de años. Los circuitos, cuando se empiezan a formar conexiones,
Primero fueron unos plexos nerviosos difusos y después se empezaron a organizar las neuronas en centros, se empezaron a conectar y se forman los cerebros. Todo esto ocurre hasta hace relativamente poco. Es decir, que nuestro cerebro ha evolucionado durante millones de años en la Tierra, y lo que es importantísimo es que el Homo sapiens, nosotros, nuestro origen, tiene solamente 200.000 años. ¿Y qué ha pasado? Pues que en los últimos 100 años o 200 años hemos sido capaces de cambiar la Tierra. Ahora esto es algo increíble. Vemos aquí, esto sería Barcelona, París, Londres. Es una cosa que esto es el cerebro, el hombre, el que ha cambiado esto. Y no solo eso, sino que hemos sido capaces de salir de la Tierra y ir a la Luna, en un viaje maravilloso, un sueño que tenía el hombre que pensaban que nunca se iba a cumplir. Pues en el año 1969 Neil Armstrong dijo la famosa frase de era un pequeño paso para el hombre, pero un paso gigante para la humanidad. Y aquí vemos el hombre caminando sobre la Luna. Esto es espectacular. Cuando nosotros todos venimos de África, cuando empezamos a caminar de forma erguida en África, en la Toli, ¿cómo ha sido esto posible? ¿Cómo ha sido que el hombre, hemos surgido al cabo de este viaje en el universo, a surgir en la Tierra, organizarnos en cerebros, ser capaces de hacer estas maravillas? ¿Cómo ha sido esto posible? ¿Y por qué es tan difícil contestar estas preguntas? Pues en primer lugar, para tener una idea de la complejidad del estudio del cerebro, que siempre se dice mucho pero nunca se explica, tan solo decir que en la cabeza de un alfiler, que tiene aproximadamente 1 milímetro cúbico nada más de tejido, hay 27.000 neuronas, células nerviosas, y 1.000 millones de sinapsis. Las sinapsis son como los enchufes que conectan entre sí, en una aguja, en la cabeza. O sea, entonces eso es impresionante. Y esto es una simulación que también pongo en mis conferencias, en la que se puede ver en un viaje al interior de este bosque neuronal, solamente es medio milímetro. 1 milímetro se divide por medio. ¿Se puede bajar un poquito el sonido? Así. Entonces aquí vemos que en este viaje al interior del cerebro, que esto es una simulación, simplemente representan unas pocas células, vemos que la mayoría de ellas son las células piramidales, porque se llaman así porque tienen una célula piramidal, y aquí vemos algo extraordinario que les va a parecer quizás un poco de ciencia ficción. Voy a bajar un poquito el sonido. Y son las espinas dendríticas, que son unas pequeñas protusiones en donde se forman la mayor parte de las conexiones del cerebro y que están relacionadas con los procesos de cognición, de memoria y aprendizaje. Y en la enfermedad de Alzheimer, como veremos, estas espinas son las que se van alterando, se van perdiendo, y eso te va borrando tu memoria, te va borrando tu esencia. Y eso es lo que estamos haciendo, intentar parar esa pérdida de esas espinas, entre otras cosas, pero es para explicar cómo ocurre, ¿no? Por eso, ahora mismo lo que estamos intentando con las nuevas tecnologías es tratar de entrar en este bosque neuronal y no perdernos. Esto es, como ya digo, una simplificación porque no hay huecos. Todo está lleno de células y prolongaciones. Es tan denso que es prácticamente impenetrable. Es un bosque que llamamos misterioso, como oscuro, y lo que tenemos que hacer es penetrar y ver cómo podemos analizar y descubrir sus secretos. Y aquí, como veremos, tenemos actualmente unas nuevas tecnologías que nos permiten adentrarnos en este bosque a pesar de la enorme dificultad, pero son métodos increíbles, como veremos a continuación, y que hasta hace poco se pensaban que era imposible tener, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de lo que estamos haciendo, es que con el proyecto Human Brain Project, que es uno de los grandes proyectos europeos cuyo objetivo es desarrollar la tecnología para el entendimiento del cerebro humano. Para abordar esa complejidad, lo que tenemos que hacer es un abordaje interdisciplinar. Ya los científicos no podemos trabajar solos, cada uno con su especialidad. Tenemos que colaborar. Todo eso ahora es un mundo global, es un mundo colaborativo, no es individualista como pasaba antes. Entonces, para tener una idea del problema que nos enfrentamos es que no sabemos, los neurocientíficos,
ni los datos que ya están publicados, todavía no sabemos cómo manejarlos. Hay muchos datos publicados y todavía no sabemos cómo sacar provecho de esos datos, por ejemplo. Eso es una de las cosas que ocurre, además de la enorme complejidad. Y esto es el Human Brain Project. Yo soy uno de los directores de este proyecto. Hay 11 subproyectos, incluyen informática, biología molecular, neuroinformática, ingeniería, computación, medicina, muchísimos, 11 subproyectos, más de 150 laboratorios de 113 instituciones, 26 países de Europa, Asia, América del Norte. Y aquí, como comprenderán, pues ahora mismo hay más de 800 personas que trabajamos todos juntos, y lo que estamos intentando hacer es coordinarnos y trabajar todos juntos. Y eso es muy difícil, ¿no? Porque están los egos, están miles de cosas como ocurre en todos los sitios, y es lo que estamos intentando. Y también entendernos, porque no es lo mismo hablar con un ingeniero que hace ordenadores que, por ejemplo, conmigo, que yo soy un anatomista, o otro tipo de científico, ¿no? Entonces, para tener una idea de por qué es importante y qué es lo que hacemos, la utilización de la informática, de los computadores y todas esas estructuras, vamos a hablar de las células piramidales, que, como ya he dicho, son las células principales del cerebro y son la principal fuente de las conexiones del cerebro también. O sea, todas nuestras conexiones del cerebro, la mayoría es de las propias neuronas del cerebro. Y estas son las espinas en donde se forman también la mayor parte de las conexiones. Por tanto, el comprender cuáles son los principios que determinan la geometría, cómo está creada la célula piramidal, es fundamental para poder conocer cómo funciona el cerebro. Es decir, nuestro cerebro es una máquina biológica y tenemos que saber cómo está creada, cómo está formada, para luego expresarlo matemáticamente. Es decir, esta es la célula real, lo transformamos matemáticamente en una neurona virtual, y aquí estas son las células que luego las podemos utilizar para crear simulaciones, que luego voy a explicar por qué hace falta hacer modelos también. Entonces, las espinas, que parecen simplemente una prolongación, no es así, sino son estructuras muy complejas, están formadas por más de 500 proteínas, y lo que es muy interesante es que su morfología refleja su función. Las que tienen cabezas grandes, las corrientes, es como si fuera un enchufe eléctrico. Este sería el enchufe y esto sería lo que está en la pared, ¿no? Como si dijéramos. Entonces, la cabeza grande, pues las corrientes sinápticas son más grandes. El cuello, cuando se estrecha, la corriente disminuye, y cuando aumenta también cambia. Es decir, que al final cada espina es como un pequeño procesador, es un pequeño ordenador. Y cada neurona piramidal tiene más de 20.000 espinas. Así es que lo que estamos intentando hacer es colocar a cada espina sus corrientes sinápticas. Y aquí, para hacer esto, dice, bueno, ¿y ahora cómo puedo conseguir yo ver el detalle de las células en el cerebro humano? Pues resulta que ahora disponemos de unos métodos en los que nos permite penetrar en el interior de las neuronas con unos marcadores fluorescentes que son como una especie de luz fluorescente que penetra en el interior de las neuronas con un microelectrodo de menos de 1 milésima de milímetro, y las células humanas las podemos visualizar con esta gran calidad de imagen. Estos son espinas que se llaman de aprendizaje, porque son muy delgadas y son inestables, y son aquellas que nos permite establecer nuevas conexiones. Son como enchufes que no están conectados y que están a la espera de volver a incorporarse a algún circuito. Y estas que se llaman de memoria son de cabeza grande, y se llaman de memoria porque son muy estables. Y aunque les parezca sorprendente, nuestra memoria está grabada en estas estructuras. Muchas veces cuando uno piensa, ¿yo cómo puedo acordarme de cuando yo tenía 10 años, hace 50 o miles de cosas? Eso es una sustancia en el cerebro, es un gas. ¿Qué es lo que hay ahí? Pues hay una estructura física que son las espinas. No es que aquí en una espina haya una palabra o haya algo que nos indique lo que una memoria es, sino esto lo que significa es que esas conexiones, la combinación de varias conexiones, nos da lugar a una memoria. Y como veremos en la enfermedad de Alzheimer, sabemos que hay una pérdida de memoria, que eso lo saben ustedes quizás mejor que yo, porque llevan con la asociación de Alzheimer, esa pérdida progresiva de cognición y memoria
lo que está ocurriendo, la hipótesis de trabajo, que es la más factible, es que son estas espinas que se van perdiendo. Y lo que intentamos hacer es entender cómo se forman las espinas y cómo las podemos proteger. Entonces, para que tenga una idea otra vez de por qué hablamos tanto de las matemáticas, de los ingenieros y de todo este tipo de nuevos avances, es que una neurona piramidal, como ya he dicho antes, tiene unas 20.000 espinas, como 20.000 pequeños ordenadores, una sola, y hay millones de neuronas. Entonces, claro, el abordaje, el comprender un cerebro es de una complejidad enorme, porque hay muchísima información que hay que procesar. Hasta hace poco, para contar el número de espinas, pues claro, si uno empieza a contar 1, 2, 3 a mano, pues 20.000 espinas cada célula, pues para tener 10 células o 20, que tampoco son tantas, que son muy poquitas, pues tardamos meses. Entonces, lo que se hace normalmente es tomar un pequeño fragmento de la dendrita, estimar cuántas hay y luego decir, bueno, pues como hay X de longitud, pues esta neurona tiene unas 20.000 espinas, pero realmente nunca se cuentan, es una estimación. Pues eso ahora lo que hacemos es con los ingenieros, es desarrollar tecnologías para que automáticamente se puedan contar las espinas. Entonces yo doy un botón y hago así, plum, y se ven pues todas las espinas. Aquí ya son pues X, las que sean. Entonces eso es un avance muy grande. Lo que tardas meses o años en analizar, en cuestiones ahora de segundos, mediante estos programas nos permiten no calcular, sino contar directamente el número de espinas. Y por eso estos grandes proyectos, cuando decimos que sirven para avanzar en el desarrollo del cerebro, eso es lo que significa, ir más rápidos. Tenemos que ir rápidos, porque si no, cada día, cada vez tenemos más pacientes, tenemos más problemas y tenemos que tratar de solucionarlo lo antes posible. Y no podemos perder ni un minuto. Y como es tan difícil, tenemos que desarrollar estas tecnologías. Entonces, como el tamaño de las espinas es fundamental para conocer las corrientes que genera, pues tenemos que calcular también el volumen y reconstruirlas en 3 dimensiones. Pero claro, ahora todavía no lo hemos conseguido, estamos trabajando en ello y tenemos un buen equipo ahora mismo de muchos países que estamos intentando obtener los valores de los volúmenes de forma automática, que es uno de los grandes desafíos para todo esto, pero es para que vean la importancia que tiene los análisis de imagen y la computación. Y ahora vamos a entrar en cómo la música, que es otra herramienta, porque claro, el científico, nosotros lo que hacemos es nos inspiramos en la naturaleza, por lo menos los que somos más anatomistas, que estamos siempre con la morfología, y estamos, claro, preocupados cómo es el diseño del cerebro, ¿no? Y cualquier técnica, algo que nos sirva para inspirarnos, pues siempre es bienvenido. Y esto es un rosal cerca de mi casa, que cuando vimos las espinas, que es como las espinas de una célula, las espinas de un rosal, esto es idéntico a las células de una célula piramidal. La diferencia es que las espinas aquí, aunque pues, no son finas, es al revés, tienen una cabeza, etcétera, ¿no? Pero claro, entonces pregunté yo a los matemáticos, ¿cómo podemos explicar matemáticamente la distribución espacial? Es una hélice, una hélice tiene ¿cuál es la fórmula matemática que distribuye las espinas así? ¿Cómo podría yo hacer un rosal con unas espinas que no pudiera distinguir de uno que sea real? Y entonces esto no es un problema fácil, es un problema muy difícil y estamos intentando conocer cómo se distribuye, pero analizar esto no es fácil. Se lo dices a un matemático y dices, sí, ¿y qué hago yo con esto? O sea, ¿cómo puedo analizarlo? Y es cuando se nos ocurrió la idea de que todos los parámetros de las espinas, que es la longitud, los volúmenes, cómo están orientadas en el espacio, pues lo transformamos en notas musicales que definen cómo perciben los sonidos los humanos, que es el timbre, el tono, la amplitud y la longitud. ¿Y esto para qué? Pues ahora vamos a ver pues que es una cosa que además de ser divertida y introducir también un nuevo método para estudiar el cerebro, pues es súper útil, como veremos a continuación. Así, esto según la orientación de las espinas que estén aquí en un sitio o en otro, sería así. Entonces esta espina sonaría así. Y esta. Tocas una musiquita y vas viendo cómo está esto. Entonces lo que hacemos es, hemos hecho un programa
en el que las alternativas de las longitudes o de los volúmenes, pues ponemos diversas notas, por ejemplo. Estos son pequeñita, pianísimo, mezzo forte. Estos son según los tamaños. Y entonces con este programa lo que hemos hecho son unas partituras, como vemos aquí, yo no sé nada de música, pero aquí, aquí estaría el cuerpo, y entonces lo que hacemos aquí es, lo que luego veremos también, el cuarteto Almus, van tocando desde la música, desde el origen del cuerpo hasta la parte más distales. Al principio hay pocas espinas, luego hay más, y por eso al principio hay menos notas y luego aumentan las notas. Pero vamos a ver para qué sirve esto, porque van a decir, bueno, esto es una locura. Pues lo que vamos a hacer ahora, vamos a leer nada más este pequeño fragmento de dendrita. De aquí ven ustedes espinas, pues unas más grandes, otras más pequeñas. Aquí hay una zona que tiene pocas, aquí hay más. Pero si yo tengo que describir esto visualmente, pues no puedo decir nada. Digo, bueno, pues aquí veo muchas, pequeñas, no sé, parece que aquí hay más grandes, están juntas, están separadas. Entonces tengo que hacer un análisis matemático para ver cómo está. Pero si ahora yo tengo un programa informático en donde hemos puesto los atributos para escucharlos, digo, pongo en el programa, quiero nada más poner una nota, cada vez que hay una espina, una nota, y esa espina significa una conexión, un enchufe, una sinapsis. Y voy a escuchar qué es lo que hay aquí, porque visualmente no me dice nada. Y ahora vamos a escuchar la música de aquí, lo que está esto produciendo, y veremos como un morse, algo que se repite, lo cual es sorprendente, porque es que no lo ves, pero sí lo oyes. Y así vamos a ver cómo es. Hacemos esa musiquita, pues claro, yo le digo yo a los matemáticos, oye, esto, ahí hay algo que se va repitiendo, que hay unos silencios grandes, pero parece que es como un morse, eso es una información que está ahí y que tenemos que averiguar de una forma luego más sofisticada matemáticamente qué es lo que hace que esto sea así, porque claro, esto es una imagen en 2 dimensiones, pero también las espinas están detrás. Y es lo que también te confunde. Ahora digo, cambio en el ordenador y digo, voy a poner ahora el volumen de las espinas, porque veo unas que son más grandes y otras más pequeñas. A ver si las grandes están juntas, las pequeñas están separadas, etcétera, y a ver qué suena. Y vamos a escuchar aquí que en las trompetas, que son las más grandes, están como juntas y estos se forman como grupos. Y hay una música que se va creando ahí con un aparente desorden que hay, pero que no está en desorden. Y aquí lo vamos a escuchar ahora. Hay como un ritmo. Esto es una cosa espectacular, porque lo que uno no ve, no lo vemos. No lo ves, pero sí percibes un sonido, una música, una melodía, y esto es una sola dendrita, una sola prolongación. Entonces, ¿cómo sonará toda la célula? O sea, ¿cómo es ese tipo de información? Estamos ahí, vamos. Pero es una nueva herramienta que a mí me encanta también, porque además es bella. O sea, yo como no soy músico ni nada, a lo mejor a ellos les parece muy normal esto, pero a mí me parece precioso. Y esto es, por ejemplo, una partitura que están haciendo el cuarteto Almus con el grupo de la Universidad Rey Juan Carlos. Esto vemos las dendritas de un individuo de 40 años y una de 85, y una vez más, aparentemente no se ven las diferencias, pero esta es la música de una persona joven de 40 años y vemos muy rica de partituras, de sonidos, etcétera. Y si ahora pongo la de 85 años, vemos pues muchísimas menos notas musicales. Es como ver un gráfico, pero con música yo lo veo lo mismo. Veo que hay muchas menos notas, hay menos espinas de forma distinta que en la de persona joven. Entonces, todas estas herramientas lo que hacemos es incluirlas en un método, o sea, en una neurona virtual que es la que nos va a ayudar a crear un modelo de un ordenador neuromórfico. Los ordenadores neuromórficos están inspirados en la biología, es decir, en qué es lo que nos hace ser tan eficiente nuestro cerebro, ¿no? Entonces, estamos intentando crear un ordenador de una célula piramidal con la idea de que poder entender cómo funciona una célula piramidal. ¿Y por qué? Muchas veces dicen, ¿para qué valen los modelos y la visualización? Pues ahora vamos a pensar que
cuando esta espina se activa, y esta, por ejemplo, la respuesta es distinta que si es esta o esta, y además, según las ramas, cuantas más bifurcaciones haya, las corrientes que llegan aquí son distintas. O sea, es decir, que una sola célula piramidal es como el conjunto de muchos ordenadores. Y para comprender los datos que uno genera y cómo está el cerebro, si no podemos visualizar y manipular esto haciendo un modelo y visualizarlo, no lo vamos a entender. Y por eso es tan importante la aplicación de las técnicas, de los métodos neuroinformáticos y de los superordenadores. Porque tenemos entonces otro desafío, es cómo podemos utilizar esta información e integrarla en un ordenador, porque los ordenadores que tenemos ahora mismo no tienen esas capacidades. Y así hay grandes empresas que están muy interesadas en el proyecto del Human Brain Project y en estos proyectos, porque lo que es increíble es que nuestro cerebro tiene una eficiencia extraordinaria, consume solamente 12 vatios y un superordenador pues son más de 154.000 vatios, los pequeños, bueno, pequeños son grandísimos, pero son miles, o sea, cientos de miles de euros que cuesta el mantenimiento, cuando estos son 12 vatios nada más. Entonces, cualquier avance que hagamos para conocer los trucos que hace nuestro cerebro para ser tan eficiente son muy bienvenidos, y por eso otra de las ramas importantísimas son los ordenadores neuromórficos, es decir, inspirados en lo que estamos haciendo. Y entonces ahora vamos allá a entrar en los últimos 5 minutos o así sobre la enfermedad de Alzheimer con todo esto que hemos entrado y para ver qué estamos aplicando nuestros conocimientos para combatir la enfermedad de Alzheimer. Como ya saben, la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por 2 patologías. Una, la presencia de placas que se va depositando en el cerebro, y la otra es una proteína que se llama tau, que cuando se hiperfosforila, hay una alteración, un cambio, el citoesqueleto se altera la neurona, se enferma la neurona, como si dijéramos. Son las 2 patologías. Entonces, el tratamiento para el beta-amiloide es distinto que el tratamiento para el tau. Y por eso tenemos que saber cuál de las 2, no tenemos todavía solución para ninguna de las 2, pero cómo afecta cada una de las 2 patologías en la enfermedad. Entonces, antes de seguir, volvemos otra vez al universo. Vemos aquí, estas son fotografías del espacio profundo del microscopio Hubble de la NASA, y esto es el espacio profundo, y esto de aquí de la derecha es lo que yo llamo las nebulosas cerebrales, que son realmente placas, y estos son nebulosas. Y una vez más vemos esta similitud entre lo que es el universo, y esto es una maravilla, bueno, maravilla, esto es una enfermedad, pero me refiero que esta galaxia, por ejemplo, esta nebulosa, de aquí a aquí son varios miles de millones de kilómetros, y de aquí a aquí es simplemente unas milésimas de milímetro. Pero ambos estamos del macrocosmos al microcosmos. Y es otra vez lo mismo. El polvo de las estrellas, nuestro cerebro, tenemos el universo, las conexiones gravitacionales, las conexiones de las neuronas, estas son las placas, también te vas volviendo como loco al final con todo esto. Pero al final uno pues encuentra esas analogías y son inspiradoras, puesto que ahora yo, por ejemplo, hace poco hablaba con unos astrofísicos y quería saber por qué las galaxias y las nebulosas son redondas, tienen esta estructura igual que las nebulosas, y eso a lo mejor sirve de inspiración para ver cómo se forman las placas, por ejemplo, igual que las ramas y los árboles de la naturaleza, las ramas del cerebro. Y es que al final todo esto nos sirve para inspirarnos, pero incluso lo que es el arte nos ayuda también a comprender la enfermedad. Aquí vemos a William Utermohlen, que pintaba, le gustaba, bueno, hacía también autorretratos, y empezó a tener la enfermedad de Alzheimer en el año 1967. Como ya saben, la enfermedad de Alzheimer hay una pérdida progresiva de la memoria y un deterioro de las propiedades cognitivas, y empieza en una zona del cerebro que se llama hipocampo, que es donde se forman las memorias, y luego de ahí pasa a otra parte del cerebro y se establece pues una memoria. Entonces, en el año 67, William Utermohlen empezó a padecer la enfermedad, y se puede ver cómo la enfermedad, a medida que va progresando, va invadiendo otras zonas del cerebro. Con el tiempo se va deteriorando la capacidad cognitiva. Vemos que en el cerebro la enfermedad de Alzheimer empieza en esta zona de hipocampo, en el lobo temporal. Los primeros síntomas es pérdida de memoria, porque ahí empieza, y luego se va extendiendo. Y a medida que se va extendiendo,
la enfermedad progresa y vamos cada vez perdiéndonos nuestro ser, lo que somos, y al final se nos borra todo, ¿no? Entonces, pero hay una buena noticia, que siempre yo soy muy optimista, y es que cuando la enfermedad empieza, hay más de 20 años, en algunos casos, en el que es asintomática, en donde empieza un deterioro cognitivo leve. Y es decir, que eso, ¿qué quiere decir? Pues que uno empieza a tener unas alteraciones que se puede convivir perfectamente bien, que es una pequeña pérdida, pero que luego cuando entramos en esta fase ya con un deterioro más avanzado y ya empezamos a tener un deterioro cognitivo muy grande, ya perdemos nuestra memoria y luego ya está la pérdida cognitiva completamente, ¿no? Entonces tenemos muchos años para poder resolver el caso de cuando uno empieza a tener la enfermedad, pararla. Eso es lo ideal. Por eso hay dos líneas de investigación. Una, los que investigan cuáles son los marcadores que detecten este estadio, porque es asintomática, no se ve. Entonces hay que detectar quiénes lo van a tener, que a lo mejor muchos de nosotros, a lo mejor yo he empezado con la enfermedad sin darme cuenta. Entonces si yo supiera que la tengo, pues ahora mismo no tenemos nada que hacer, muy poquito, pero en un día no muy lejano, esperemos que no sea muy lejano, sí tendremos un remedio para parar la enfermedad. Y yo podré parar, entonces sería una maravilla. Yo ahora, por ejemplo, tengo colesterol y me tomo unas pastillas y voy bien por ahora. Y antes, hace 50 años, pues a lo mejor ese tratamiento no existía. Pues esa es la idea. Pero la buena noticia es esa, que no es que aparezca la enfermedad y ya es algo tremendo, sino que tenemos muchos años por delante para poderlo parar. Pero aquí esto también nos da otro punto de reflexión. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones del cerebro necesarias para producir este deterioro cognitivo? O sea, es decir, ¿por qué empieza la enfermedad y no hay deterioro y luego empieza el deterioro? O sea, ¿cómo se explica esto? Si yo empiezo a tener patologías y sin embargo soy normal y luego de repente, o no es de repente, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues lo que hemos explicado antes de las inyecciones intracelulares, lo aplicamos en el cerebro de pacientes de Alzheimer que han fallecido, son autopsias, y la idea es en reconstruir las células que están cerca de las placas, por ejemplo, y ver qué pasa cuando hay beta-amiloide a las neuronas. Y aquí vemos algo ya que ustedes, aunque no sean científicos, lo ven claramente. Cuando hay una placa, la placa está teñida de rojo, estas son las espinas, vemos que se pierden aquí las espinas, claramente. No hay que hacer cuantificación ni nada, se ve a simple vista. Este es otro ejemplo más claro, donde vemos que aquí están las espinas y cuando toca dentro de la placa, la espina, las dendritas son mucho más delgaditas, hay menos espinas y probablemente esto luego con el tiempo se pierda. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que lo que hace la placa es como hacer pequeñas mutilaciones de la neurona, te desconecta una pequeña parte. Entonces nosotros en nuestro laboratorio proponemos también a otros científicos que el beta-amiloide tiene unas alteraciones que dan lugar a unas cosas distintas, no voy a entrar en detalles, que estaría relacionada con otro tipo de actividad del cerebro, pero no con el deterioro cognitivo, porque todas las espinas estas permanecen más o menos igual. Entonces, lo que hacemos, la otra patología es el tau. Entonces, vamos a ver cómo estudiamos el tau. Pues tenemos un cerebro humano, un paciente que ha fallecido, estos son las neuronas vistas con el microscopio de fluorescencia, vemos solamente el núcleo. Entonces, yo digo, quiero ver cómo son estas neuronas. Entonces, lo que hago es, con una pequeña inyección, penetro en el interior y lo que hago ahí es rellenar la célula con una sustancia fluorescente y que entonces me permite ver sus dendritas. Esta sería la neurona, veo aquí sus espinas, etc. Luego, para ver si tiene tau, utilizo un anticuerpo, una sustancia para verla, que es en rojo, en este caso. Y aquí vemos que esto es una neurona que tiene tau y estos son prolongaciones que tienen tau de otras células. Entonces, como la anterior, la que hemos inyectado claramente, no tiene tau. Y esto es lo que estamos haciendo, esto es súper difícil, porque tenemos que estudiar una célula que tiene tau y otra que no tiene tau al lado. Y así podemos comparar y vemos cuál es el efecto de tau. ¿Qué es lo que cuando tú tienes tau, qué le pasa a la célula? Y esta es la forma. Entonces, ahora cuando hacemos esto es una célula que no tiene tau, estas son sus espinas, y esta es una célula que tiene un poquito de tau, no muy avanzado, y vemos que tiene todavía bastantes espinas. Hemos visto también que el tau al principio no produce alteraciones.
ocurre posteriormente, como veremos a continuación. Pero ¿cómo podemos ver esto? Y una vez más, vemos aquí tau negativo y tau positivo, y vamos a ver las partituras de este tau negativo y vemos cómo se oye. Es una musiquita bastante rica, Samu, muy animada, vamos. Ya vamos a ver una tau positiva ahora, y ahora vemos ya la partitura que tiene muchos más silencios y luego los volúmenes son más pequeños porque las cabezas son más pequeñitas. Aquí vamos. O sea, es decir, una vez más, la música nos está sirviendo para ver alteraciones que uno no lo ve a simple vista. O sea, vemos el tau y sin tau, y aparentemente es lo mismo. Pones música y ves que realmente está viendo esos cambios, que luego los vamos a ver más. ¿Qué ocurre luego? Que cuando empieza a aparecer más tau, esto es una combinación de una célula inyectada, y aquí vemos este aro, que es como la patología. ¿Qué ocurre? Pues algo extraordinario, y es que hay dendritas como esta de aquí, que tiene una espina, aquí otra, poquísimas espinas. Esto se ha ido borrando. Y esta otra colateral, sin embargo, tiene más espinas. Es como una rama que ha perdido todas sus conexiones. ¿Qué es lo que había antes ahí? Pues unas conexiones que eso era una parte de un recuerdo de algo y se te va borrando. Esa es la idea, ¿no? Y así vemos a Luis Buñuel, que también padeció la enfermedad de Alzheimer, y dijo estas tremendas palabras que explicaría este proceso progresivo de la pérdida de la memoria. Dice, hay que haber comenzado a perder la memoria, aunque sea solo a retazos, para darse cuenta de que esta memoria es lo que constituye toda nuestra vida. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin ella no somos nada. Y es ese progreso que se va borrando, y que lo grave, lo horrible de la enfermedad, como bien saben, es que claro, que el paciente se va dando cuenta que vas perdiendo, que has entrado en esa pérdida que cada día va siendo más peor, ¿no? Y luego, a medida que va avanzando el tiempo y vas ya perdiendo más individualidad y te vas ya un deterioro progresivo ya tremendo, es los familiares los que más padecen también el estar con el paciente, pero al mismo tiempo el paciente, hay zonas del cerebro que siguen funcionando y muchas veces uno dice, no, si no se entera de nada, o no sé, pues sí, lo que ocurre es que no puede expresar lo que está sintiendo, y hay que tener mucho cuidado porque, claro, el cerebro se va alterando, pero no toda la vez, sino por circuitos. Y por eso muchas veces habrán visto pacientes que de repente se ponen a lo mejor a llorar cuando les preguntas algo y es que no pueden expresar lo que quieren decir. Y es simplemente porque esas partes del cerebro se van alterando. Entonces, volviendo otra vez al ordenador, vemos las células piramidales. Esto sería una célula normal y lo que haremos ahora, lo que estamos haciendo es, estos datos que estamos obteniendo de las espinas, ver cuál es el efecto del tau en la función de las neuronas con un superordenador, y gracias a estos superordenadores esperamos hacer miles y miles de experimentos en cuestión de segundos para ver cuál es el efecto de cuando una espina se reduce el tamaño o se pierde una espina, en lo que sería cómo funcionaría la célula piramidal, que es el elemento básico de cognitivo. Y así lo que proponemos es el avance, el utilizar estos superordenadores y estas nuevas tecnologías, tanto anatómicas como estructurales, para avanzar en la enfermedad, poner nuestro conocimiento de la tecnología y de la ciencia al servicio de la sociedad y tratar de ayudarnos todos, porque al final pues todos vamos a ser beneficiados. Por eso la investigación es de lo más importante que existe, puesto que somos todo lo que estamos aquí ahora mismo es el fruto de la investigación. Y ya por último, ahora el cuarteto Almus volverá a hablar, va a hacer una representación donde cada instrumento va a representar una dendrita, y hay unas dendritas que van a sonar más, otras que van a sonar menos, porque unas van a ser normales, otras están dañadas, y vamos a sentir cómo se oye las células normales y las personas adultas y la enfermedad de Alzheimer. Y ahora, ya por último, volviendo otra vez al universo de una forma metafórica, pues en la antigüedad clásica los pitagóricos proponían
que los planetas producían un sonido y que la música le serviría para intentar comprender las leyes del movimiento planetario, porque pensaban que todo lo que se mueve produce un ruido, y vas por la calle, ves un carro y hay un ruido, todo lo que se mueve. Entonces, como los planetas se mueven, pues ese movimiento da lugar a una música, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como la armonía de las esferas. El universo está gobernado según proporciones numéricas armoniosas y el movimiento de los cuerpos celestes se rige según proporciones musicales, las cuales, la distancia entre los planetas, corresponden a intervalos musicales. Y así, varios siglos después, Kepler propuso en su libro Harmonices Mundi que cada planeta produce un tono musical durante su movimiento de revolución alrededor del Sol. Y ahora vamos a ver una transcripción musical de Octavio de Juan y de Pablo Tuaria de cómo sería el sonido de los planetas del sistema solar. Este sería Saturno al principio. Júpiter. Marte. La Tierra. Es Venus. Está la Luna. Entonces, este movimiento de las galaxias, de las estrellas, estas rotaciones, esa armonía, es como una música, un coro, el coro. Entonces, podríamos decir que la música del universo impregna a la materia inerte que lo compone, por lo que la música formaría parte de la materia inteligente. Y ya para terminar, vemos aquí una pequeñísima mota de polvo en el universo, la materia inerte. De repente surge un cerebro, y ese cerebro, que somos nosotros, es lo que nos permite hacer lo que hacemos ahora, hablar entre nosotros, inventar, filosofar, inventarnos cosas. Entonces, por eso ya para terminar, ¿será la música la clave para descubrir algunos de los secretos que guardan los bosques neuronales? Y ahora a continuación, por favor, los músicos pues van a tocar su parte.